Póngase de pie, hermano. Muy bonita alabanza, hermano, muy clara, muy clara. Vamos a Colosenses capítulo 1, estamos en el capítulo 1. Estamos tratando de llevar versículo a versículo, hermanos, y es un poquito, quizás le va a parecer quizás hasta aburrido, pero es algo muy fuerte esto. Colosenses es un libro, de cierta manera, es doctrinal, digámoslo así, porque allá aparece ya una primera doctrina que la vamos a tocar ahora, una parte. ¿Qué es la doctrina, hermano? Es lo que creemos nosotros. ¿Qué es doctrina? Es lo que usted debe de aprender, y le voy a decir la palabra, muchas veces hasta defender, porque esto es así. Porque el apóstol Pablo en este libro, en esta carta, está escribiendo los Colosenses, y el problema de ellos era en ese momento, hermano, era el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo, hermano? Yo no sé si alguien conoció alguna vez en nuestro país esa secta. ¿Alguien la frecuentó? Hermano, es una cuestión bien fuera de lo normal. Le digo, se creen las estrellas, en el poder de las plantas, tantas cosas, hermano. Usted se puede salir del cuerpo, va a visitar a los parientes, se van de los muertos. Yo le digo, la Biblia no le enseña nada de eso, hermano. Pero ellos creen, y la cosa es que el gnosticismo era una doctrina fuerte, o era una herejía que se estaba metiendo en la iglesia. La Biblia enseña y dice que en los postreros tiempos iban a venir falsos pastores, como también iban a haber falsos cristianos, que se creen todo menos la palabra de Dios. Mire, hay gente que cree más que alguien venga y le diga, Dios me ha dicho que te diga, que bla, 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 que es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia para ustedes, hermano? Entonces creemos más eso y esperamos más esto. Así que vamos al capítulo 1, versículo. Tomemos, hermanos, el 14 otra vez. Veamos 13, 14, tomémoslo porque es necesario, y bajamos al 15. Es un versículo que tocamos ahora también. Entonces dice la palabra del Señor. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que haces. Esta mañana suplico que hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Permíteme a través de tu Espíritu Santo poder transmitir esta palabra a mis hermanos, que cada uno de ellos, Padre, sea fortalecido, que el velo sea quitado, Señor, y que la revelación de esta palabra escrita, Señor, pueda ser dada a nuestras vidas. Señor, abre los ojos, abre los oídos, abre la mente de cada hermano, y que cada uno de ellos sea edificado, que te honre y que sea para ti la gloria, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que están cargados, están afligidos, están angustiados, Señor. Pon paz en sus corazones, dales fuerza y que cada día puedan seguir adelante glorificándote. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Pues si se recuerda, el domingo pasado hablamos de algo, y es que el Señor nos hizo capaces. La palabra dice aptos. Nos hizo capaces. ¿Cómo lo hizo Dios a usted, hermano? Lo hizo capaz. ¿Para qué? Lo hizo capaz para entender. Capaz es, le dio la habilidad, le dio la fuerza, le dio el entendimiento para entender cuando el enemigo quiere destruir su vida. Hermanos, para entender cuando algo que está pasando no es de Dios. Mire, la gente a veces no lo entiende y dice, no, si esto es normal. Sí, hermano, en el mundo todo es normal. En el mundo es normal que la gente o un hombre deje a la esposa y se busque otra, y deja a esta y se busca otra. Hermano, eso es normal en el mundo, pero no en la casa de Dios, no en el Evangelio. Y es bien duro cuando a la iglesia este tipo de costumbre se quiere meter a la iglesia, en donde un hermano trae una esposa y aquí adentro ve otra que le gustó y la cambió. No, pero siempre es hermana.
Por lo menos era cristiana también con la que la cambié. Hermano, oigan, ese es el juego de Satanás. Mete esa historia y pareciera que este es algo que el pastor no debe decir nada, nadie debe decir nada porque esta es mi vida. Hermano, óigame, entonces la Biblia dice que Él nos hizo capaces, nos dio el entendimiento, nos dio la fuerza y la habilidad. Y después dice, siempre 13, y nos trasladó, hermanos. Estoy en el 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces dice, nos dio la capacidad para quitarnos el dominio que Satanás tenía sobre nuestras vidas. Y yo le decía y le puse un ejemplo y quizás sonó un poco duro y lo voy a volver a decir. Muchas veces las amantes controlan a sus susodicho, ¿verdad? ¿O no, hermanas? No ha sido mal. ¿Sabe por qué? Porque le dice, si tú no haces lo que yo te estoy pidiendo, yo te denuncio. Y lo que menos un hombre quiere es que lo denuncien con su esposa. Entonces tiene que acceder. A tales horas te quiero aquí, le dice la amante. Entonces a eso se le conoce como dominio. Lo tiene controlado. Entonces la Biblia dice que Dios nos sacó de las tinieblas y nos sacó del dominio que Satanás tenía sobre nosotros. Ahora vengo y le digo, ¿cuál es el dominio que tiene él? Muchas veces, ¿verdad? Llega a tales horas la cerveza. Tocamos eso, ¿se acuerdan? A tales horas el cigarro, hermano, hay un dominio, controla, le dice reaccionar, hablar, pelear, gritar, insultar, no te dejes, hermano, ese es el dominio de Satanás, porque dice la Biblia que el Hijo de Dios, los siervos de Dios, dice que son pasivos. ¿Cómo son, hermano? Pasivos, no son reactivos. Mire, yo no sé si en su zona donde usted vivió, en la época de la guerra, tiraron algunos tipos de artefactos, bombas, y no explotaron. No encontraron en su zona de eso, hermano. Donde yo vivía, hallaron morteros, hallaron bombas, hallaron de todo. No explotaron, no eran reactivos. Y el reactivo es aquel que explota, ¿cómo se llama? El golpe, el toque, el contacto, explota. Y muchas veces, hermano, ese es el cristiano, que a la reacción de algo, ¡pum! Y se armó, la de San Quintín dijeron, ¿verdad? Se armó un relajo. ¿Y qué pasó? No, los hermanos estaban agarrando el pelo. En el nombre del Señor, eso sí, ¿verdad? Porque en la iglesia pareciera que tú eres cristiano, ¿verdad? Pegarle, insultarle, hablar del hermano en el nombre del Señor. Quería corregir sus problemas. Entonces, dice la Biblia, el Señor nos quitó nos dio la capacidad, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de Dios. Nos trasladó, ¿a dónde, hermano? Nos cambió de lugar, nos puso del lugar donde estaba feo, horrible, nos pasó a otro lugar. Hay hermanos que se han venido para Italia, ¿por qué? Porque donde vivían había peligro. Oiga, tenían amenazas de muerte, tenían tantas cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Se trasladaron de un lugar inseguro a un lugar seguro. Que ahora de tan seguro que es que bien temprano llega a la casa, a las 3 de la mañana, 4. Ya en nuestro país, 6 de la mañana, usted tenía que estar ya encerrado, la mañana de la tarde encerrado ya, porque si no era un relajo. Amanecía mosqueado, dijeron por ahí. Amanecía muerto. Hermano, entonces, esto, óigame, dice, nos trasladó, nos sacó ¿de dónde? Del dominio que Satanás tenía sobre su vida, donde él controlaba su vida. Entonces Dios le dio la capacidad para que Satanás ya no lo controle, para que Satanás ya no le diga qué es lo que tiene que hacer, sino que ahora tenemos algo que nos rige, y es la palabra de Dios. Rige su vida, hermano. La palabra de Dios rige su vida, la palabra de Dios me mantiene en la línea. Entonces nos dio la capacidad. Y luego dice el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Entonces dice, nos compró. Y les dije que la palabra redención era ir al mercado de los esclavos y comprar un esclavo. Y usted le decía, sos libre. Esa era la redención, hermano. Entonces dice, me quitó la carga, me quitó las cadenas de la esclavitud. El esclavo hace lo que el amo le pide, hermano. Entonces le quitó la esclavitud. Y dice, y nos perdonó nuestros pecados. Llega una mujer y le dice, a esta le hemos encontrado en el acto mismo. O sea que los que estaban ahí también eran pornográficos, hermano. Estaban viendo. En el acto mismo le hemos agarrado a ella, pero hay una pregunta que alguien hizo, ¿y el hombre?
Solo a ella la llevaron. Y Jesús, agachado, dice la Biblia, escribía sobre en tierra y dijo: el que esté libre de pecado, le lance la primera piedra. Y dice que se empezó a ir desde el más viejo hasta el menor. Se fueron, se escaparon, no hicieron nada. Y Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusan? Ya se fueron, Señor. Ahora le dice: vete y no peques más. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Entonces, la Biblia nos da a entender que el Señor le llamó, le trasladó, le trajo a un reino de vida, de luz. Y ahora el Señor le dice: no peques más. Basta, ya le diste tanto tiempo al mundo. Oiga, hermano, hemos dedicado muchas veces juventud al mundo, al licor, a los placeres del mundo. Oiga, y pareciera que venimos al Evangelio y el mundo quiere continuar en esto. El apóstol Pablo dice: basta el tiempo que le entregaste a Satanás, ahora entrégale a Dios el resto de tu vida. ¿Alguien sabe cuánto le queda de vida? No, ni aún así reaccionamos. Hermanos, oiga, somos como la flor de la hierba, dice la Biblia, que en la mañana sale bien bonita y cuando el sol empieza a calentar, ¿qué sucede con esas flores del campo, hermano? Se murió. Y al siguiente día, ¿usted cree que va a salir de nuevo? No, ya no, hermano. Solo fue ese tiempo de vida. Dice, entonces la Biblia compara que la vida del hombre es así. También dice que es como la niebla que sale en la mañana, ¿verdad? Donde yo vivo, hermano, ahí se llena de neblina. Y cuando va saliendo el sol, hermano, va desapareciendo. Esa es la vida del hombre. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos perdona de pecados y dice ahora: no peque más. Vamos al 15 y ahí es donde empieza la parte ya doctrinal. El apóstol Pablo, óigame, halaga a la iglesia, le dice, yo estoy contento porque han tomado el evangelio y lo han abrazado y están haciendo muchas cosas buenas. En la segunda parte dice: yo oro por ustedes y le doy gracias a Dios porque ustedes están caminando en el camino correcto. Y ahora en esta parte 3 dice: pero ahora yo les tengo que hablar de algo a ustedes. Y vea, Él es la imagen. ¿Quién es ese, hermano? ¿Quién es ese Él? Es Dios, es Jesucristo. Él es. Fíjense que está en mayúscula. Él es la imagen del Dios. ¿De qué Dios, hermano? Del Dios invisible. Ahí hay problema ya, ¿verdad? El Señor le dice a Moisés: escribe, dice, la ley y pon ahí. Primeras leyes se las dio el Señor a Moisés, la segunda las tuvo que hacer Él. Le dice: escribe y pon ahí: no te harás imagen de Dios. Amén. Dice así, no dice así, estoy parafraseando. No te harás imagen de lo que está en el cielo, y no te la harás ni la adorarás. No te vas a hacer ninguna imagen de Dios para adorarla. Y pareciera que como que si Dios dijo: háganse imágenes y adoren todas las imágenes que usted quiera. Y no estoy tratando de ofender nada ni nadie si usted cree en la religión tradicional. Estoy tratando de decir que Dios dio una ordenanza a un pueblo. Entonces acá el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: Dios o Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces yo le pregunto a usted, hermano, ¿alguien conoce algo invisible? Solo lo hemos oído, ¿verdad? Cuenta la historia que hubo un rey que siempre pedía trajes y dijo: un día alguien me tiene que hacer el traje. Y un día llegó uno bien inteligente y le dijo: señor rey, yo le traigo lo que usted nunca ha visto. Y entró, ¡pum!, lo puso ahí. Y dice: ¿qué traes? No traes nada. ¿Cómo no, rey? ¿Qué traes? Este es un fardo de hilo invisible. ¿Y sabe qué? El rey no quería quedar por tonto. Y entonces yo le voy a confeccionar con este fardo de hilos el traje invisible. Le tomó las medidas, se fue y luego regresó y le dijo: rey, aquí está su traje. Mídeselo. Le queda. Y salió el rey a desfilar. Y nadie tenía que decir que el rey andaba desnudo. El rey con su traje invisible. Hasta que un niño dijo: el rey va desnudo.
El rey no quería quedar como tonto, hermano. Entonces él se puso el traje invisible. Entonces muchas veces pareciera que usted y yo no queremos quedar como tontos, sabiendo que tenemos un Dios invisible. ¿Tiene usted un Dios invisible? Amén. Eso dice la Biblia, tenemos un Dios invisible. Y muchas veces, ¿y dónde está tu Dios? Mostrámelo. Había un corito que decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? El mío está en el cielo y también, ¿dónde? En mi corazón. En mi corazón. El tuyo ya está muerto y el mío resucitó. Entonces, Pablo le está diciendo, esta es la imagen del Dios invisible, Jesús. Pero ya le explico por qué. Porque la costumbre era que todos tenían dioses. Llega Pablo a predicar a un lugar y había un montón de dioses y todos adoraban a todos esos dioses, pero había un puesto de donde decía al Dios no conocido. No había nada, al Dios no conocido, al Dios invisible, al Dios que nadie sabe quién es. Entonces Pablo viene y se para y dice, a ese Dios es el que yo adoro. Entonces, claro, ¿y cómo es? No tiene imagen Dios. Hermano, Él no tiene imagen, pero vea, más adelante dice, el Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Hermanos, había una doctrina fuerte en donde, óigame, primero, ¿cuál es tu Dios y cómo es tu Dios? Satanás lo que menos quiere que usted haga es que usted tenga un Dios, sobre todo invisible. Le tiene que poner una imagen de su Dios y le tiene que decir, esto es lo que te rige la vida. Mire, hay gente que dice abajo, mi Dios es el trabajo. ¿Ha oído eso usted, hermano? Dios no existe. A mí me da de comer mi trabajo. Si yo no trabajo, yo no como. Ese es mi Dios. Esa es la teoría que Satanás le puso. Hay otros que dicen, mi Dios son las mujeres. Ay, ¿conoce alguno de esos? Yo conozco, hermano. Mi Dios es el licor. Quisiera que el mar fuera aguardiente y ahogarme en él. Hermano, óigame, el hombre crea sus dioses. Mi Dios son mis hijos, mi Dios es mi esposo. Hermano, mire, hay alguien que le duele más que le golpeen al carro que le golpeen al niño. El carro no. Y el niño todo morado. Ay, ya papi, trata de pasar. Pero el carro hay que curarlo. Entonces, hermano, creamos dioses, el hombre crea dioses, el hombre crea imágenes a las cuales se entrega, le entrega su vida, le entrega, hermano, oiga, se entrega a cosas materiales, mas Dios quiere que usted se entregue a ese Jesús, el cual vino a la tierra, pero ya le voy a explicar esta parte. Entonces, estaban tratando de hacer creer que Jesús, oiga hermano, aquí dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces la doctrina era que habían dicho, Jesús es creación. Porque aquí dice, Él es el primogénito. Entonces Jesús es creación. Nosotros no creemos eso. Pero ahí lo dice la Biblia, pastor. Nosotros no lo creemos. Jesús es Dios. Jesús no es creación, Él es creador, hermano. Y entonces ahí se equivocó Pablo. No, hermano. No se equivocó el apóstol Pablo. ¿Qué sucedió entonces acá? Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, Él es el primogénito. Cuando dice que Él es el primogénito, hermanos, está hablando, porque dice la imagen. ¿Qué es una imagen? Usted se para en un espejo. ¿A quién va a ver enfrente el espejo, hermano? ¿Un gorila? Sí, ¿verdad? Depende, hermano. Hermano, usted se para frente a un espejo. Entonces lo que está en el espejo, ¿qué es, hermano? ¿Es usted o no es usted? No, es la imagen del espejo. Sí, pero es su imagen, hermano. Entonces dice, Jesús es la imagen de Dios. Entonces, si Dios es creador y Jesús es la imagen, entonces, ¿quién era Jesús? Entonces, ¿creación o creador? Porque Jesús era el reflejo de Dios. Se la voy a poner fácil, hermano, porque esta es una teoría, pero cruzada, le digo cruzada. Es una doctrina fuerte, pero Jesús está reflejando a Dios. Cuando el Señor hace al hombre, le dice a Adán, oiga, Adán dice que lo hizo a imagen. ¿De quién lo hizo, hermano? De Dios. A imagen de Dios. Entonces alguien dijo, pero entonces, ¿cuál es la imagen de Dios? ¿Es la imagen del hombre?
Esa es la imagen de Dios. Dios no tiene imagen, Él es el Dios invisible. Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios? Usted se va a Juan y dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. Entonces, ¿qué es el verbo? El verbo, ¿alguien sabe qué es verbo? ¿A alguien le gusta la gramática? ¿Qué es el verbo, hermano? ¿Verdad que es la acción de las cosas? El niño corre. Pero si dice corre, ¿qué corre, hermano? No veo nada. Entonces, el niño corre, la acción es, hermano, de lo que está haciendo. Entonces dice, el verbo se hizo carne, la acción de Dios se hizo carne. Entonces Jesús es la imagen de Dios. Dice la Biblia que Jesús está reflejando a Dios. Viene y le dicen a Jesús: Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: hace tanto tiempo que yo estoy con ustedes y no conocen al Padre. Hace tanto tiempo Dios está hablando a su vida y usted sigue diciendo: ¿será que Dios me va a hablar un día? Le pregunto, ¿tiene la Biblia, hermano, en su mano? ¿La lee usted en su casa? Dios le está hablando cuando usted la lee. Y muchas veces queremos que Dios nos hable. Entonces le digo, Jesús es la imagen de Dios, porque nosotros lo decimos. No, hermano, porque Jesús vino a restaurar la primera imagen, el primer Adán, que dice que se corrompió. Entonces viene el segundo Adán, que es Jesús, y vino a cumplir lo que Dios quería hacer a través del primer Adán. ¿Cuál era, hermano? La salvación de los hombres. Entonces viene Jesús, hermano, y ya viene Jesús con un poder sobrenatural, porque dice la Biblia que era 100% Dios y 100% hombre. Entonces Jesús, ¿qué vino a hacer? Vino a conciliar. Jesús era la relación, oiga, era la relación entre los hombres y Dios. Jesús nos llevó a la presencia de Dios. Entonces la doctrina era: Jesús es una creación y como creación Él no es Dios. Entonces, hermano, Jesús es Dios. Y usted sabe quiénes le están diciendo esto, ¿verdad? Esta doctrina la inventó un hombre que se llamaba Arrio. Y eso eran los arrianos que decían: Jesús es una creación. Nosotros creemos que Jesús es Dios, porque es la imagen del Dios invisible. O sea, que lo que no veíamos se hizo carne, dice la palabra. Entonces usted y yo conocimos a Jesús. Ahora, ¿cómo lo conoce usted? A través de su palabra. ¿Cómo conoce muchas veces usted a una persona? Usted se va y lee su biografía, ¿verdad? ¿O no, hermano? ¿No ha hecho eso? ¿Usted quiere saber de alguien? ¿Alguien quiere saber algo de Hitler, hermano? Compre un libro que se llama Mi Lucha. ¿Qué hace si es? Uy, hermano, exagerado eso. ¿Quiere saber algo de Che Guevara, hermano? Compre el libro, ¿sí? Ahí se llama El Che. Yo leí todo eso, hermano. ¿Quiere leer algo, hermano, de alguien? Vaya y compre su biografía. Entonces la Biblia, desde el principio hasta el final, está hablando de Jesús. Le está hablando del poder de Jesús. Es la biografía de Jesús. Usted y yo no lo vimos en carne, pero lo tenemos aquí. Y ese es al Dios que usted y yo adoramos. Al Dios aquel que es invisible, pero se hizo carne y habitó entre los hombres. ¿Qué dice Filipenses, hermano? No escatimó lo que él era, sino que dice que se despojó. ¿Y se hizo qué, hermano? Se hizo carne para habitar entre los hombres. Entonces, oiga, hermano, este Arrio con esa doctrina quería decir: Jesús no es Dios. Él es una creación y como creación Él es el creador del resto de las cosas. Porque vea lo que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Entonces dice, hey, entonces Jesús creó todo. Sí, hermano, Él lo creó y Él es Dios. Vaya a Isaías, hermano. Isaías 44, 24 y 28. Yo le hice esta pregunta, se lo conté creo acá a un muchacho testigo de Jehová. No lo hice porque quería dañarlo, pero sí le hice esta pregunta, no me la respondió. ¿Se encontró, hermano? Deme chancecito que yo no llego todavía. 44, 24 al 28. Así que dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos
y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco la sabiduría, su sabiduría. Yo, el que despierto, que dice hermano, despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice será habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Vamos al 27, que dice a las profundidades, sacaos y tus ríos haré secar. 28, que dice, Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Pero vaya al 24, así dice Jehová tu hacedor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo los cielos. Oiga, él dice, yo lo hago. Ahí lo está diciendo Dios. Y en Colosenses dice que todo lo hizo Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿quién lo hizo? ¿Dios o Jesús? ¿Quién lo hizo, hermano? Jesús. Porque Jesús es Dios. Amén. Y esa es la parte que muchas veces no se logra entender. ¿Quién lo hizo? Entonces la doctrina era confundir a la iglesia. Por eso Pablo dice, yo estoy alegre por ustedes, yo oro por ustedes y ustedes han abrazado el cristianismo. Mas ahora les quiero aclarar algo. Jesús es Dios. Y esta es la parte doctrinal que usted y yo tenemos que conocer. Jesús es Dios. Entonces, este es un versículo, hay más, hermano. Pero dice, yo extiendo los cielos, yo hago esto, yo hago aquí, yo hago esto. Entonces yo le decía a este muchacho, mira, ¿qué me explicas tú de esto? No sé, me dice qué decir. Y luego en Jeremías también dice, luego habla Job lo mismo. Yo hice todo, yo separé el mar, yo hice acá. Dice, yo Jehová, yo lo hice, nadie me ayudó. Estoy parafraseando esto. Entonces, y el Nuevo Testamento dice que Jesús hizo esto. Entonces la pregunta es, ¿quién lo hizo? Es porque el apóstol Pablo tiene claro que Jesús es Dios. Y esa es la parte que usted debe entender. Cuando viene y dice Jesús no es Dios, Él es el ángel o el arcángel, no sé qué. Jesús es Dios. Entonces Pablo está siendo fuerte y dice, sostengan esto. Pasemos otra vez, porque hay que cerrar esto. Entonces le dice, todas las cosas fueron creadas por Él, el cielo, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo invisible, lo visible, los tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo lo hizo Jesús. Óigame, Jesús lo hizo usted, Jesús me hizo a mí, Él hizo todo, Él ha hecho todo, hermano. Y no hay nada que Él no haya hecho. Y Él mismo es Dios. Entonces no puede haber esa cruce de doctrina. Pero vea el 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él susciten. O sea, esto lo sostiene Jesús, todo esto, hermano. El universo lo sostiene Él. Yo siempre digo, hermano, hay fuerzas en el universo que exagerado. Yo no sé si usted ha tenido imanes en sus manos y ha puesto los polos contrarios de los imanes. ¿Qué siente usted, hermano? Bien bonito. Siente algo que choca, ¿verdad? Y usted puede ver eso que choca, ¿no? ¿Verdad? El universo está, hermano, que si yo les he explicado esto, que si un planeta se acerca un poquito a la Tierra, ¿qué cree que hace, hermano? Hace desastres en la Tierra. Dicen que cuando la luna está llena, dicen que es el punto donde está más cerca de la Tierra. Y hay mujeres embarazadas. ¿Qué pasa con eso? ¿Alguien sabe? Ya no se cuenta eso. Desastre, los niños nacen antes de tiempo, el mar se sale, los peces se quieren salir del mar porque hay una fuerza invisible. Ahora le digo yo, ¿quién controla todo esto? Es Dios. Y usted dice, ¿y será que Dios me habla? La Biblia dice, los cielos cuentan tu gloria, el universo cuenta tu gloria. Hermanos, todos los astros cuentan la gloria de Dios. Los científicos hace poco pusieron micrófonos, no sé, sensibilísimos, en donde pueden oír los sonidos y hay una armonía del planeta, de los planetas, hay una armonía del espacio, hay música. Y por eso dice, todo lo fue creado por Él y para Él. Por eso dice Salmos, todo lo que respire,
Alabe a Jehová. Y sabe que David no sabía esto. Y David tenía claro que todo lo que respira debe de alabar a Dios. ¿Y sabe qué? Muchas veces usted y yo somos tan duros que no queremos adorar a Dios. Dios no existe. ¿Por qué? Porque me está pasando esto. Oigan, hermano, le pase o no le pase, Dios es Dios. Jesús es Dios. ¿Sabe por qué? Porque la soberanía le pertenece a Él. Dice la Biblia, somos barros en la mano de Dios. Y Él hace lo que Él quiere con el barro. Una jarra no le dice al alfarero, haceme de esta manera. El alfarero sabe qué va a hacer, ¿verdad? Y el barro simplemente se queda en silencio, se queda o se deja ser transformado. Yo les pasé un video a los hermanos acá de ese, el barro, la vez pasada, que algunos me durmieron ahí. Y les pregunté a ellos y no contestaron. Y el alfarero saca las piedras, saca raíces, tiene que sacar todo, porque si no lo hace, a la hora de poner al fuego el jarro, ese jarro se despedaza. El Señor tiene que sacar todo. Entonces, hermano, somos barro en las manos de Dios. Él es nuestro creador. Él es Dios. Regálele un aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú haces.